buenas tardes, sean bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Más sabe el diablo por viejo. Ahora tenemos un invitado especial, el maestro Manuel. ¿Cómo está? Muy bien, chavos, pues, contento de tener la oportunidad de compartir un ratito aquí con ustedes y pues estar colaborando en estos tiempos de pandemia para hablar algo de lo que viene siendo el envejecimiento. Así es, pues conmigo como siempre está Cristian Sáenz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues aquí con el profe compartiendo, un gusto, profe, estar aquí. Normalmente. Y aquí un servidor, Gonzalo Moreno. Licenciado Mario Martínez no puede estar porque pues tiene clase, es un estudiante responsable. Entonces, aquí estará pronto. Entonces, vamos a empezar con el tema de este podcast, va a ser estereotipos en la vejez. Entonces, para empezar nada más, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo se supone que es como una idea que ha sido generalizada por gran parte de la población y que ha sido, como quien dice, relativamente aceptada porque todo el mundo cree que esa idea es verdad. Entonces es una idea generalizada sobre algún grupo en específico y a partir de esas ideas se generan pues prejuicios, pensamientos que tal vez son erróneos. Hay estereotipos negativos y positivos. Más que nada ahorita yo creo que vamos a tocar un poquito lo que son estereotipos negativos y salen los positivos, pues también los podemos tocar. Okay. Entonces, un estereotipo es una idea generalizada que se tiene sobre un grupo en específico, dadas ciertas rasgos o características que tengan. Entonces, como primer estereotipo, no sé si gusten comentar algunos, hay mucho sobre vejez. Híjole, bueno, ahorita que lo estás mencionando y de la manera como podemos abordar el asunto de los estereotipos, hay que hacer mención de que así como bien lo estás diciendo, son ideas que no están 100% comprobadas, o sea, son como ideas generalmente erróneas o equivocadas sobre cierta característica específica de algún grupo de población, de alguna raza, de alguna minoría, o sea, tú puedes escoger, por ejemplo, a personas que usan gorra y decir, todas las personas que utilizan gorra están calvas. Puede ser que sí, puede ser que no. El asunto es que cuando hablamos de la población, no podemos generalizar porque estamos hablando de muchas variables que pueden estar correctas o incorrectas. El asunto es de que cuando generalizamos tendemos a estar pues como que mal enfocados, ¿no? Entonces, si hablamos de lo que nos atañe a nosotros, que vendría siendo el envejecimiento a las personas mayores, estaríamos hablando de situaciones que tienden a ser negativas o tienden a darnos una idea poco favorable de la población de personas mayores. Por ejemplo, y por el ejercicio que nos estamos proponiendo, un ejemplo sería, por ejemplo, todas las personas mayores, cuando llegan a ser mayores, están enfermas. O sea, ahí ya podríamos estar hablando de una generalidad que se le adjunta a una minoría o a un cierto sector de la población. Ajá. Y hay, por ejemplo, porque cada estereotipo tiene como su origen, ¿no? Así es. Y depende de cada persona. Sin embargo, creo yo que, por ejemplo, en ese estereotipo en específico, puede ser por varios factores. Uno podría ser que tú eres testigo de alguna persona que ya ha llegado a la vejez con muchísimas enfermedades y tú te concentras en decir, como ya está a esta edad, tiene muchas enfermedades, tiene diabetes, tiene hipertensión. Sin embargo, no nos ponemos a ver que mientras esa persona estaba joven, tal vez no tuvo hábitos saludables, o tal vez tuvo que ver mucho pues también su genética, pero también su estilo de vida, y fue lo que lo llevó a llegar a estar así, no necesariamente la vejez en sí. Y ese es un punto súper importante porque cuando nos empiezan a llegar esas ideas por parte de la sociedad, pensamos que cumplí 65 años, el día de mañana ya voy a estar así súper fregado, ¿no? Y no es el caso. Y este discurso, esta narrativa se remonta a muchísimo tiempo en la antigüedad, desde los diálogos de Platón y de Aristóteles, en donde Aristóteles decía que llegar a viejo era lo peor que te podía pasar, no era la peor maldición que te podía dar la vida, ¿no? Y Platón decía, espérate, pues, o sea, yo ya estoy viejo, estoy disfrutando mi vida,
tengo sabiduría, tengo conocimiento, puedo orientar a la gente. Entonces, pues, malo no es, ¿verdad? Entonces, sí es como una situación que sí es muy subjetiva o es algo que tiene que ver mucho con cómo es que yo estoy, como decimos coloquialmente, cada quien platica como le fue en la feria. Y en el sentido en que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, tenemos que tomar decisiones de vida, comportamiento y actitudinales. Y esas decisiones, pues obviamente también nos van a dar como la repercusión en nuestra vejez para tener un mejor envejecimiento. Entonces, sí está como muy errónea la visión de la persona mayor enferma per se. O sea, está viejo y por eso está enfermo. No, hay un camino que se ha recorrido y gracias a ese camino, gracias a las decisiones que se han tomado en ese camino, es que la persona está como está. Ahora, de lo que, como comentaban hace un momento, de que a ciertos grupos, o sea, se les tienen diversos estereotipos. Sin embargo, aquí es hacer el enfoque en las personas mayores porque considero yo que es aún más la cantidad, si podemos decirlo así, de estereotipos que se adjudican hacia este grupo etario. Ahora, ahí ya que estás tocando el tema, Cristian, sí hay una situación que también hay que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de estereotipos podemos hacer una subclasificación que se llaman edadismos, que tienen que ver con las personas mayores y con las personas jóvenes, porque también si nosotros estamos hablando de una idea errónea, tiene que ver con que, el que es mayor, el viejo sabe porque es viejo, y el joven está menso o es inexperto porque es joven. Entonces, aquí habría que también entender que ni todas las personas mayores son sujetas a estereotipos negativos o peyorativos, y ni todos los jóvenes tienen como que las mejores atribuciones hablando desde los estereotipos, ¿sí? Entonces, el asunto o lo interesante que se tiene que tocar, que se tiene que entender hablando de los estereotipos, es que son ideas generalizadas, mayormente erróneas, y que afectan no solamente a la persona, sino a la sociedad. La sociedad. ¿Sí? Sí, porque... Y ahí podría entrar lo que comentamos hace ratito de la profesión autocumplida. Sí. Independientemente de que yo sea joven, yo ahorita con 20 años, por ejemplo, tengo una idea errónea o generalizada de lo que es la vejez. Yo mismo me voy autoencaminando, perdón, a llegar a esa vejez porque traigo esa idea. Entonces no es que simplemente afecte a las personas mayores, sino que a mí mismo, aunque sea joven, porque me voy a encaminar a esa vejez porque yo ya tengo esa idea. Claro. Entonces, puntualizando ahí sobre lo que es edadismo, siento que sí hay como que una pequeña diferencia. No hace mucho platicaba con algunos de mis compañeros del Viva México, que somos bailarines de folclore, y ellos saben que pues yo estudio gerontología, entonces él me comentaba, es que yo no sabría cómo platicar con una persona mayor, con alguien mayor. Entonces yo le dije, pues como platicarías con cualquier persona normal. O sea, el hecho de que llegues a 60 años no quiere decir que hables diferente o que pienses diferente. Esa persona va a seguir pensando como pensaba. Tal vez ha madurado, sí. Sin embargo, pues su personalidad, su forma de ser siempre va a ser la misma a lo largo del tiempo. Va a tener cambios, obviamente, pero no es como que al llegar a tus 60 años ya no puedes hablar con una persona mayor porque no la vas a comprender o a lo mejor hay temas diferentes. Sin embargo, creo que pues la puedes tratar como una persona como tú, como yo. Sí. Ahora, claro que sí va a haber cambios, ¿no? Cambios tanto biológicos, cognitivos, en todo este proceso, pero es puntualizar que hay diferentes, o sea, cada persona envejece de distinta manera. Entonces, el que mires que una persona, pues no sé, tiene alteraciones cognitivas, no quiere decir precisamente que ya todos van a tener simplemente por llegar a 70 años, ¿no? Ahora, fíjense chicos que hay que explicarles también a las personas a las que podamos llegar cómo existen o cómo podemos identificar los tipos de envejecimiento. O sea, tenemos el envejecimiento normal. ¿Cuál otro? Prematuro. ¿Cuál otro? Envejecimiento patológico. Patológico.
y lo que estamos persiguiendo o a lo que nosotros le estamos tirando con nuestra chamba de gerontólogos es llegar al envejecimiento activo. O sea, estamos buscando la manera de concientizar lo más que se pueda a las personas. No solamente, y esto también es súper importante, no solamente se tiene que concientizar a la persona adulta mayor, sino que también a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, que como vivas tu vida es a como vas a estar de viejo. Sí, que se quiten esa idea de que la vejez en sí es la enfermedad. Es el problema. Ajá, exactamente. O sea, es una situación que va abonando año con año en el paso de tu vida, en el transcurso de tu vida, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos identificar estos tipos o estas diferencias en cómo envejece una persona, pues también nos hace ser un poquito más sensibles respecto a cómo es que deberíamos de ver a toda la población adulta mayor, que es un cóctel de todo lo que se pueda imaginar. O sea, son personas sumamente variantes y es un grupo muy heterogéneo. Te puedes encontrar personas que a los 65, 70 te corren un maratón y podemos tener personas de 50 que todavía no han llegado a la etapa de la tercera edad o de este sector de personas mayores y ya están muy deterioradas, ¿no? Entonces, aquí también habría que hacer como ese énfasis en que precisamente el estereotipo se trata de generalizar, de que agarras parejo y a todos los metes como en la misma bolsa. Entonces, si hay un problema, o sea, tenemos una situación delicada ahí, porque es más fácil como que hacer esta división por edades o por... y decir, si tienes 65 años ya estás enfermo, en lugar de decir, ok, tenemos personas de 65, de 70, de 80 años y tienen capacidades diferentes, algunos están más activos, algunos no, pero no podemos poner como reglas generales para clasificarlos. De hecho, pues en ocasiones me ha tocado ver, supongo que a todos nos ha tocado ver videos de, por ejemplo, personas como comentaba, corriendo un maratón, o sea, personas de 70 años, 80 años, y miro que, aunque es bueno que se comparta mucho esos videos, o sea, lo hacen las personas como muy asombradas de como que, si fuera algo... sí, como si fuera algo súper raro, es un fenómeno. Sí. Uy. Entonces aquí pues es hacer esa referencia que, o sea, si le preguntáramos a esas personas cómo fue tu estilo de vida desde los 20 hasta estos 50 años que ya transcurrieron, tu alimentación, tu ejercicio, qué actividades realizabas, entonces ahí vas a decir, ok, entonces fue por todo eso, que fue todo un proceso, ¿no? No nada más fue porque llegó a los 70 años y trae superpoderes para correr todavía. Sí. Que le pusieron un gen, ¿no? Sí, ya. Y fíjate, es también bien importante esto que mencionas, Cristian, porque podríamos decir, es que una persona que llegue a algo que consideremos como un envejecimiento activo es alguien que desde chiquito empezó. Sí y no. ¿Por qué? Porque se puede tomar, se pueden empezar a tomar decisiones en todos los momentos de tu vida. O sea, tú puedes haber tenido muy mala infancia, desnutrido, obeso, o alguna otra situación de salud, pero puede llegar un día en donde te concientices respecto a la importancia de mantenerte en buen estado físico y empezar a trabajar ahí. Entonces, no se puede hablar de causas perdidas o no se debería de hablar de causas perdidas. Cuando nosotros tenemos trabajo en campo, nos damos cuenta de eso y así como lo mencionaba ahorita Gonzalo, es que ¿cómo le hablas a la gente mayor? Pues como le hablas a cualquier persona, o sea, no son extraterrestres. Exacto. Pero cuando tenemos esa idea de que es algo diferente, es algo complicado, es una persona seria con quien no puedes bromear, te podrías morir de risa de las anécdotas que te platican. El asunto es que los empezamos a ver no como con respeto, sino como con algo con lo que no me quiero relacionar. ¿Sí? Que sí hay una diferencia, a lo mejor ¿cómo por decirlo? Pues, si por ejemplo yo platico con una persona de 80 años, la juventud que vivió él a la que estoy viviendo yo es totalmente diferente. Sin embargo, Dale. O sea, yo creo que, aunque sea diferente porque vivieron cosas diferentes y yo estoy viviendo cosas diferentes, bien como lo dice, él ya vivió muchísimas cosas, me puede encaminar yo no cometer estos errores. Mira, yo ya pasé por esto, tú, por ejemplo, me puedes decir, mira, tú la estás cagando en esto porque yo ya pasé por eso. Sí.
Entonces, el hecho de que tenemos que quitarnos ese estigma de que, ¿cómo decirlo? O sea, de que llegando a esa edad o de que, ya se me fue la idea. No, de que, más bien de que tenemos de que hablar de la vejez, no concientizar solamente a las personas mayores como usted decía, sino hablarlo en general. Sí. De decir de que tú puedes crear tu propia vejez, que también hay personas que, no sé, que esas sí parecen que les dieron superpoderes y que han fumado toda su vida, toman alcohol y luego van al doctor y están intactas. Pero son casos, tal vez, especiales y no tenemos que compararlos con ellos porque somos personas totalmente diferentes. El hecho de que decir de que es que yo tengo, no he escuchado, es que mi abuelito siempre fumó desde los 12 años y nunca le pasó nada, mira cómo está. Pero el hecho de que si tú también quieres fumar desde ahorita, no quiere decir que tú también vayas a tener ese mismo envejecimiento porque somos personas diferentes. Sí, y tiene muchísimo que ver precisamente con el contexto. Esa palabra, o sea, pregúntenle si no, se me sale cada 3 minutos. Cuando hablamos de contexto tenemos que tener en cuenta lo que está alrededor de la persona, ¿va? Así como estábamos haciendo hace ratito la división de lo que es el envejecimiento normal, el patológico y a lo que queremos llegar al envejecimiento activo, también habría que pensar de cómo las personas crecieron o se desarrollaron. Si fue en un ambiente rural, con carencias, con trabajo más duro, pero también con los beneficios de aire más limpio, comida más natural y todo como de primera mano, que el huevito directo de la gallina, la leche ahí recién ordeñada. O sea, cosas que no estaban procesadas o que no tenían como tanta mano humana. Si nosotros hacemos esa definición en cuanto a lo que sería el tipo de envejecimiento en un contexto rural y en un contexto urbano, también podemos tener muchísimas diferencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que se fumaba en el contexto rural no era un cigarrillo con filtro, sino que era la hoja de tabaco seca, directa, casi la agarraban y se la fumaban, ¿no? Y el hecho de cómo consumimos acá en lo urbano, todo procesado, todo con aditivos, todo con situaciones químicas que hacen que te sepan más las cosas, pues evidentemente también te va a tener que traer alguna consecuencia, ¿va? Entonces, la otra idea que se me vino ahorita a la cabeza con lo que menciona Gonzalo, es que precisamente cuando nosotros hablamos con una persona mayor, por ejemplo, yo cuando platicaba con mi abuelo, pues yo le decía, yo le preguntaba, o le platicaba más bien, cómo es que yo estaba viviendo, pues que mi primera novia, mi segunda novia, estar así, o sea, cosas que me estaban pasando en ese momento. Él me ponía como una perspectiva de cómo lo vivió él, y evidentemente era súper diferente, pero no dejaban de ser las mismas situaciones, ¿sí? Entonces estaba bien divertido como yo decía, bueno, pues es que si yo necesito hablar con mi novia, pues le echo una llamada, le mando un mensaje y el otro era, yo me trepaba al burro, me aventaba al otro rancho y era un rato, o sea, no era como que tan instantáneo, ¿no? Y al poner en perspectiva como las dos situaciones, que a fin de cuentas es la misma, te das cuenta que sí ha cambiado el contexto, otra vez, sí ha cambiado las situaciones, cómo nos manejamos entre los seres humanos, pero la vida te sigue poniendo las mismas cosas enfrente, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder convivir con las personas también como que te quita mucho de esa idea errónea de lo que podría ser la persona mayor como ser o como figura, ¿no? Como unidad. Ahorita me quedé queriendo comentar el ejemplo de donde mencionaba que en ocasiones piensan que son como situaciones o casos ya perdidos, que no hay como mucho que hacer. Iba a una fundación que tenían pues buena intención, ¿no? Que querían trabajar con personas mayores así. Entonces empezamos a hacer servicio ahí. Empezamos a hacer servicio social ahí y entonces traían una actividad de actividades físicas y deportes. Entonces vamos a un asilo y miran a muchas personas ya con silla de ruedas. Les pusimos una actividad de lanzar una pelota y pues muchos no tenían pues fuerza, ¿no? Para lanzarla así. Entonces el chavo con el que iba era de otra carrera de entrenamiento deportivo, no tenía mucha relación, entonces él se desanima y dice, no, pues
aquí ya no hay nada que hacer, dice, no podemos trabajar con ellos, y va así súper desanimado, ¿no? Entonces le empiezo a explicar que, o sea, hacía mucho que hacer, es ir a otros grupos, poner esas actividades físicas para evitar que lleguen a donde estaban ya muchas personas en silla de ruedas. Igual las personas que ya estaban en esa situación, igual pueden empezar a tener un poco más de fuerza y con esto evitas otros accidentes, por ejemplo, que a veces se tratan de levantar o algo así, como no tienen fuerza, pues se cae. Entonces, en todo momento, lo que mencionaba usted, en todo momento hay algo que se puede hacer. Sí, o sea, siempre sí. se puede hacer algo para mejorar o por lo menos para evitar otras circunstancias. Y fíjense, chicos, que sí es como bien importante tener eso en cuenta, porque en ocasiones pensamos que, así como dices tú, Cristiano, que ya, o sea, ya no podemos hacer nada. Y si han estado, las personas que nos están viendo, a quien llegue este mensaje, si han visto o han estado en redes sociales, se toparán con videos que les llaman curiosos, y que está así un grupo de personas mayores que están sentadas y que están jugando como si estuvieran jugando voleibol, pero con globos. O sea, no se trata de que te vuelvas un atleta de alto desempeño cuando eres una persona mayor, sino que te mantengas activo en la medida de tus posibilidades. Y eso también es muy importante hacérselo saber precisamente a las personas mayores, porque a lo mejor se generan unas expectativas súper altas, sí. De decir, híjole, es que si a los 40 dejo el cigarro, dejo de pistear y dejo de comer tacos de carnitas, pues ya no voy a regresar a la selección mexicana. Pues evidentemente no, carnal, pero puede que pueda seguir jugando, ¿no? Claro. A los 50, a los 60, a los 70 años. O sea, todo está en función, todo es podría ser, sería un balance, o todo debería estar en perspectiva. Si te empiezas a cuidar a los 35, a los 40, a lo mejor ya no vas a ir a las Olimpiadas, pero vas a llegar a los 50 años sin dependencia, vas a llegar a los 60 años sin un andador, vas a tener tus rodillas en buen estado. O sea, son muchas cosas que se tienen que considerar como beneficios. Ajá. Que se pueden obtener si es que optas por tener un cuidado de este tipo. Que tal vez hay que aclarar que nosotros decimos que hay que llegar a un envejecimiento activo y que es la meta de la gerontología, ¿no? Como quien dice, la meta principal. Sin embargo, también hay que poner un poquito los pies sobre la tierra y no ser ciegos, de decir de que el envejecimiento tiene un declive. Sí. Hay un declive y ese no se puede evitar. Es un declive natural, el declive natural. Lo que nosotros necesitamos entender y querer puntualizar es de que no es lo mismo declive a deterioro. Así es. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es un deterioro. El declive es un declive natural y lo puedes tú aminorizar dependiendo de tu estilo de vida, tu actividad física, tal vez. Digamos que y esto también es bien importante para la gente que se cree que hay cremas antiedad y todas esas cosas. O sea, el envejecimiento es algo que no se detiene. Desde que naces empiezas a crecer, pero realmente también estás envejeciendo. O sea, estás madurando, estás llegando a un proceso en donde vas a llegar así un clímax y vas a empezar a bajar. Pero precisamente esto es donde podemos hacer la diferenciación, o podemos hacer la separación entre lo que sería un declive normal, natural, que es progresivo, constante, pero no es acelerado, y la diferencia con un envejecimiento patológico en donde tienes una enfermedad que te acelera ese proceso de envejecimiento, y que a lo mejor puedes padecer un cáncer y a los 50 años verte mucho más deteriorado. Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental por la que hemos tenido instaurada esa idea generalizada, errónea, del estereotipo de la persona mayor ligada a la enfermedad, ¿no? Que básicamente ni siquiera nos damos cuenta que nuestros padres, que nuestros abuelos son personas adultas mayores hasta que se enferman. Cuando decimos, ya dio el viejazo. Sí. No, o sea, ya llevaba varios años que estaba en ese grupo etario, pero ahora ya lo consideramos viejo porque ya lo vemos frágil, ya lo vemos enfermo. ¿Sí? Eso también es un razonamiento que es interesante de analizar,
y pues ponerlo en la mesa, ¿no? De cómo una persona que ya tiene 65, 70 años, pero que es completamente independiente y que es funcional, que está fuerte, que sigue activo, no lo vemos como, es un viejito. No, sigue siendo un señor. Una señora. Es un señor. Pero ya hasta que se enferma, es que ya está viejito. Y eso es peligroso porque incluso para los médicos, Sí. El hecho de no ver el contexto que hay detrás hasta que ya se enferma, dicen, es que es porque estaba viejo. No. Cuando, pues no, hay muchas cosas que a lo mejor no nos dimos cuenta, y hasta que, como usted dice, se enfermó, dio el viejazo, ahora sí ya. Sí. Fue porque estaba viejo. Y aquí ligado a lo que mencionan del declive, entra un estereotipo que hay un dicho, lo comentamos también con un profesor que tiene una visión un poco distinta. El dicho es como, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Okay. Es así. Entonces ahí sí entramos en una discusión porque se puede ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes puntos. No sé, por ejemplo, ¿qué opina usted en cuanto a eso? Es que, mire, para ponerlo un poquito en contexto, Déjame enojo primero. Él lo que dijo fue, cuando dijo, ¿ustedes qué creen sobre este dicho, no? Que pueden aprender cosas nuevas, y nosotros, no, pues sí, que no sé. Y luego él diría, pues yo diría que no, por el proceso, el declive que hay fisiológicamente en el cerebro, y tal. O sea, yo diría que el chango nuevo no puede aprender maroma nueva, por el hecho fisiológico, él se iba por lo fisiológico. Ok, ¿y ustedes como gerontólogos qué dijeron? Pues que, o sea, sí hay un declive, pero por ejemplo, vamos de cosas que se pueden aprender a cosas que se pueden aprender, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo que habíamos hecho de campo, trabajo de servicio social, o sea, estuvimos trabajando con varias cosas de cognitivas, inclusive estuvimos con Gonzalo enseñando lenguaje de señas, y son cosas que estuvieron aprendiendo, que, o sea, para cualquier edad, pues, es complicado, ¿no? Y después cuando volvemos a ir a la siguiente semana, nos seguían, o sea, se quedaba el aprendizaje, ¿no? Que es lo importante, que se quede. Entonces, en lo que nosotros miramos, o sea, puede que en ocasiones sea complicado, pero sí se puede realizar. Ok. ¿Tú qué dices, Gonzalo? ¿Se puede o no se puede aprender? Sí. Yo les di educación para adultos. Entonces, evidentemente esto es una verdad a medias. O también lo manejan como perro viejo no aprende truco nuevo. Ajá. Es exactamente lo mismo. Y yo les podría decir que depende del perro, depende del chango o depende del truco. Exacto. ¿Por qué lo podemos poner así? Porque, por ejemplo, una persona que llega a 70 años, 60 años y es analfabeta, no sabe leer ni escribir, si tiene la motivación adecuada, puede aprender. Y creo que todo se reduce a esto. Todos podemos aprender lo que sea si tenemos esa cosita que se llama motivación. O sea, ese es lo fundamental que se necesita para tener como un desarrollo académico o un aprendizaje, sea cual sea, ¿eh? O sea, podríamos pensar que, no sé, bueno, un ejemplo. Mi papá está en Guadalajara, Jalisco. Un saludo, jefe. Está en Guadalajara y hasta hace muy poco tiempo empezó o se permitió usar un smartphone, ¿sí? Porque él decía, el teléfono es para hablar y se acabó, o sea, ni siquiera mensajes, ¿no? Entonces, me vengo yo para acá, para Ciudad Juárez, y pues le sale la necesidad de hablar con su cachorro, ¿no? Entonces, le pasamos un smartphone y aprendió a usar Facebook, aprendió a usar WhatsApp para estar haciendo llamadas, para estar mandando mensajes, para saber cómo estaba la gente que le importa. Entonces, si tú te basas en que alguien tiene que aprender algo nuevo, yo creo que el componente principal es darle a la motivación que realmente lo va a hacer que lo haga, o a orillarlo que lo haga, y lo va a conseguir, así tenga los años que tenga. Y ese es un muy buen ejemplo, porque es algo que estamos viendo en estas épocas, ¿no? O sea, con los avances y la entrada de toda la tecnología,
pues todas las personas, bueno, no todas, pero sí muchas personas se han permitido, como menciona usted, el estar, pues hasta ahí en Facebook, usando aplicaciones que están saliendo recientemente y que sí para muchos les parecen cosas pues obsoletas. Sin embargo, pues ahí se mira la diferencia de que cuando pues quieren aprender o así lo pueden realizar y pues no depende nada más de que tenga cierta edad o que pues sí, cualquier cosa. Que ahí entra algo curioso. A mí en mi familia pasó algo muy parecido. Una prima le consiguió un smartphone a mi abuela, precisamente para llamarle, para hacer videollamadas, para que pudiera jugar, porque ella ya tiene un smartphone, pero chiquitillo, es que Ajá. nomás tienen para 3 juegos, y juega, y le sirve porque son juegos de ir a acomodar figuritas y así. Entonces, pues, o sea, aunque ya tenía uno, pero tenía un nuevo como que ella decía, es que no le sé, pues es que no voy a aprender, no sé. Pero ahí poquito a poquito, aunque sigue diciendo que no le sabe, ya sabe contestar, ya sabe llamar, ya sabe hacer videollamadas. Y el hecho de tener la motivación correcta depende de ella también y de nosotros como sus familiares. Y hay algo curioso ahí. Ella pues de repente le intenta mover el teléfono y aprender un poquito de ella sola. Y tiene muchos videos de ella sola grabándose, o sea, con la cámara frontal. ¿Sí? Sí, y pues nosotros pues como que ya nos reímos un poquito, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que a nosotros como sus familiares se los haga un poquito gracioso saber como 10 videos de ella así grabándose así de donde le está moviendo, no quiere decir que la voy a evidenciar con alguien más o Claro. decir como es una persona mayor, está muy tierno o está muy gracioso que haga ese tipo de cosas. Porque, pues no, porque ella también está en un proceso de aprendizaje. Si a una persona joven le pasaría lo mismo, tal vez no sería tan jocoso, tan gracioso. O no le gustaría a lo mejor que lo evidenciaras. Sí, o que se rieran de él. Exacto. Sí. Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje independientemente en la edad en la que tú estés, y debemos comprender de que a lo mejor es algo para ellos, es algo como un cambio muy nuevo, es algo muy nuevo, y que si no quieren aprender muchas veces es por esas mismas actitudes que nosotros tenemos. Sí, porque se van a burlar de ellos, porque piensan que van a tocar un teléfono, un aparato, lo que sea, y se va a deshacer, ¿no? Sí. Y que luego les van a echar la culpa. Y que ahí volvemos también al otro asunto del estereotipo de que la persona mayor ya no sirve o ya no es funcional. Que también es algo bien difícil porque es algo que muchísima gente lo tiene bien presente y lo hacen como si fuera, lo tienen tan presente como si fuera una verdad, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros de lo que podría ser una persona aprendiendo, un adulto mayor aprendiendo, una persona mayor teniendo acceso a nuevas tecnologías, a nuevos saberes, nuevos conocimientos. Todo tiene que ver, insisto, con el asunto de la motivación y qué es lo que está en su contexto, otra vez, que lo hace o la hace aventarse esa aventura, ¿no? De tener 75 años, 60 años, 65 años y decir, yo no le hallo a eso, pero necesito aprender. ¿Sí? Por necesidad. En cuanto a lo que comentaba de que es algo muy marcado de que no son funcionales las personas mayores, o sea, ese como estereotipo, yo algo que siempre he pensado es que es hacia lo que los está orillando todo lo que podría decirse, pues, el sistema, ¿no? Y toda la sociedad. Por ejemplo, trabajas, te jubilas y te mandan a tu casa. Entonces, no es como que te den algo, o sea, otras opciones. Cambio. Ajá, y, o sea, no sé, por ejemplo, que creen otras actividades o no sé, otro trabajo, otras cuestiones que puedan realizar ellos, porque sí, reemplazarlo, ¿no? Todas esas actividades y reintegrarlos, podríamos decirlo así, reintegrarlos a todo el movimiento de la sociedad. O que hubiera como algo de que si si tú quieres seguir trabajando, pues sigue jalando, pues es que si tú quieres trabajar, pues sí. Fíjate que esa situación sí la veo como algo que sí está instaurado de manera muy cultural, porque por ejemplo, aquí en México, si ustedes se fijan en las personas pre-jubilación o que están en esa etapa de que te quedan 2 años para jubilarte, te quedan 3 años para jubilarte, ya están así como todos tensos y qué voy a hacer después y qué voy a hacer después. Y tú te fijas en un contexto diferente, por ejemplo, acá los vecinos en Estados Unidos, y dicen, ya terminé, échenme mi lana, me voy a comprar una casa rodante, me voy a viajar, me la voy a pasar tranquilo y descansando.
la diferencia, la pequeña gran diferencia que existe dentro de contexto a contexto es que en las personas mayores que tenemos actualmente son personas que nacieron en los 30, en los 40, en los 50 y que son personas que se desarrollaron en un contexto muy, muy rústico, muy duro y donde prácticamente los enseñaron a trabajar. Les dijeron que tenían que vivir, o perdón, que trabajar para vivir. Ujú. Y no es cierto, es al revés. Tenían que vivir para trabajar. Entonces, a la hora que les dices, no, mamá, es que ya usted ya necesita ponerse a descansar, no, me muero. Y ese también es otro ejemplo con mi papá. El señor tiene diabetes, porque por cierto se contagió de COVID, ya él la lleva, ya va saliendo, pero tuvo o sea, siempre ha tenido la necesidad de estarse moviendo porque si no se siente inútil, ¿sí? Y en una ocasión, que le tuvieron que amputar, 2 dedos de un pie, le dije, te va a sonar como que algo completamente contradictorio, pero si te quieres seguir moviendo, tienes que parar. Para recuperarte, para que agarres fuerzas y te vuelves a ir a chambear a lo que tú quieras. Esa idea del descanso, del tiempo libre, del tiempo para mí, es algo como que no se los pusieron a esos viejos, no se los pusieron a esas personas que vendrían siendo como la generación de baby boomers y un poquito después. Entonces, ahorita ya los que fueron yuppies, ya que nacieron en los 70s, los generación X, e incluso algunos millennials, ya tenemos una idea de que sí tengo que chambear, sí tengo que gestionar recursos, tengo que generar ingresos, incluso un ahorro para mi retiro, pero también tengo que pensar en ese espacio de tiempo cuando ya me retire, ¿sí? Que como que ese parámetro no lo tenían bien instaurado, pero ahorita afortunadamente ya lo tenemos. Entonces, por lo mismo de la globalización, del intercambio de ideas, ya podemos, las personas que ya vamos a llegar a los 40, los que están en los 50 y los que están en los 60 ahorita, ya tienen una idea como más clara digo, pensando en que tienen un programa de retiro, de que tienen una jubilación, dicen, pues lo voy a invertir mi lana, me voy a ir a viajar, me voy a cambiar de casa, no sé, pero ya no tienen como esta necesidad, así que se desesperan por sentirse útiles. Y que ese también sería como un estereotipo, pero que está desde la persona mayor hacia la persona mayor. Y que vendría siendo algo así como una imagen errónea de sí mismos, un desarrollo de autoimagen que no tendría también como mucho sentido porque, digo, si llegaste a ser una persona mayor, pues ya trabajaste, ya a lo mejor tuviste hijos o decidiste no tener hijos, pero ya llevas un camino recorrido, o sea, y que pienses que porque ya llegaste ya no vas a hacer nada, pues también está como medio sesgado, ¿no? Sí, como que el hecho de tener el número, ¿no? Como que la gente le tiene miedo al número y Así no es. simplemente la persona mayor, sino en un contexto social, laboral, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no? No me acuerdo si una vez comentaba con ustedes, mi Cristian, el hecho de las licencias de conducir, de que pongan como un tope de edad. Y comentábamos, pues la edad no define funcionalidad. O sea, el hecho de que tú tengas 70 años no define que puedas hacer más o menos cosas que una persona de 50, depende pues de la persona, porque son totalmente diferentes. Pero, o sea, en el contexto laboral, social, el hecho de tener 60 para arriba, ya es cambiarle el switch. Sí, ya es como un foquito rojo, Ajá. ¿no? Abusado ahí, porque Ajá. ya no puede servir. Sí, cuando pues es un número, simplemente, ¿sabes? Sí. Sí, pues de hecho en la mayoría de los trabajos, también, ¿no? O sea, llegas y luego hasta los 45 años o Ajá. cosas así, que igual, o sea, puede ser una persona, no sé, una persona que trabajó desde los 15 en cocina y llega a un restaurante y a lo mejor nomás porque tiene ya 50 años, piensan que no les va a funcionar la cocina. Cuando, pues, o sea, si le prestaran la espátula y todo, pues les hace... Sí, les pues, hace es lo que hizo toda la vida, o sea, ¿cómo podrías pensar que no lo va a hacer bien ahora? ¿Tienes dudas? Pruébalo. O sea, dale chance y ya, pues será él quien te calle a ti la boca o quien te dé la razón de que no, es que si ya tiene tal edad y ya no funciona. Muchas veces yo creo que lo que hace falta para que cambiemos la idea o empecemos a
a eliminar este tipo de estereotipos o este tipo de ideas preconcebidas. Es esa pequeña oportunidad. O sea, no les digas que no, déjalos que lo intenten. Y verás que, o sea, te podrías llevar sorpresas interesantes. Sí, que por ejemplo, cuando comentaban lo de la motivación, o sea, aquí es el caso contrario, cuando no los dejan hacerlo, pues es desmotivarlos, ¿no? Entonces, Claro. les paras, les cortas toda la intención, entonces es ahora sí cuando ya ellos solos se van y ahora sí dejan, pues, entre comillas, de ser funcionales. Uh-huh. Sí, y el hecho de que tú también los estés limitando en ser activos socialmente o tener esta participación dentro de su contexto, otra vez, este, tiene que Un ver... shot por cada vez que dice Sí, un contexto. shot por cada contexto. Tiene que ver también con esta parte de la segregación, ¿no? Que le imprime la sociedad precisamente a las cosas, en este caso personas, que sienten como que no entienden. Entonces, creo que también la chamba del gerontólogo es explicar el envejecimiento a la gente, a los mortales, que no lo entienden o no lo han vislumbrado, que es algo que a lo que vamos a llegar todos. O sea, no podemos pensar que alguien que se va a brincar esa etapa. Y se me hace muy curioso ahorita lo que dicen ustedes, chicos, respecto al número. Cuando tenemos menos de 15 queremos llegar a los 18. Cuando tenemos 18 queremos llegar a los 30, 25, 30, que ya estamos ya más acá, ¿no? Llegando a los 35 ya quieres que no siga caminando el reloj, ya no quieres. Y cuando llegues a los 40, pues ya cuando llegue ya les diré cómo se siente. Pero sí está bien interesante cómo mientras más años vas ganando, el tiempo se te va pasando más rápido porque evidentemente estás adquiriendo conocimiento y estás adquiriendo sabiduría. Responsabilidad. Y responsabilidades y ya las cosas no te son como que tan novedosas. Entonces los días se te pasan más rápido porque pues a lo mejor comiste lo que habías comido hace 3 días o comiste un platillo que no comías hace mucho tiempo pero que es algo que ya conoces. Y cuando estás más chavito, cuando estás más niño, todo es nuevo. Entonces por eso los días te duran como 50 horas porque estás experimentando un chorro de cosas nuevas. Cuando ya estás un poquito más mayor, pues ya es como que el tiempo empieza también a cambiar, ¿no? De velocidad. Pero esa situación que mencionan respecto al número, a la representación del número, oh, en esta época y en estos modelos sociales en los que estamos viviendo, que ahora ya estamos en la postmodernidad, ya ni siquiera, ya pasamos la modernidad y nos dimos cuenta. Ahora que estamos en la posmodernidad nos podemos echar un clavado en cómo experimentamos la vida y nos vamos a dar cuenta, perdón, que precisamente cuando nosotros llegamos ya como a ser adultos y lo empezamos a experimentar es cuando ya queremos frenarlo, ¿no? Pero volviendo e hilando esto con el asunto de los estereotipos, nosotros también tenemos una idea de lo que es la persona mayor cuando somos muy jóvenes, cuando somos niños. Y probablemente no pensamos, o a lo mejor sí, decir que te digan, oye, ¿qué quieres ser de grande? Ah, yo quiero ser un señor, yo quiero ser viejo, yo quiero ser una persona mayor. No lo pensamos y nos quedamos como en una etapa en donde somos adultos jóvenes y que podemos desempeñar algo que quisiéramos hacer. ¿Qué pasaría, chicos, si empezáramos entonces a meter esta cultura o esta información en los niños? ¿Creen ustedes que se podría modificar el uso? No que se desaparezcan los estereotipos, pero que se modificara el uso de este tipo de ideas. ¿Creen? Platíquenme. A ver, yo creo que sí se puede, porque al igual que se crearon los estereotipos negativos y positivos, creo que si se empieza por algo, como un profe nos comentaba, ¿no? Que independientemente si era buen profe o no, bueno, era algo que yo me quedé mucho con eso. Era de que aunque tú hagas algo pequeño, ya dejaste una semillita
que a lo mejor esa semillita va a replicar, deja replicadores, que a lo mejor es poquito, pero hace algún cambio hará, pero puede hacer algo. Y yo creo que sí, porque los niños son muy listos, pues como dices, están en un proceso de aprendizaje donde todo es nuevo y absorben todo. Entonces, si nosotros trabajáramos con los niños desde ahorita para dejar de que piensen o de que dejar de que su familia les haga pensar que llegar a la vejez es malo, creo que sí habría un cambio significativo y creo que sí se podría. Creo que hubo unas compañeras, ¿no? Que estuvieron yendo a primarias trabajando con niños y ellas mencionaban que sí hubo como que, o sea, de hecho trabajan ellas con estereotipos. Trabajan con estereotipos y trabajan con niños, entonces les pusieron los estereotipos negativos y los positivos y luego los acompañaron, me parece, de sus abuelos o personas mayores que tenían ellos. Entonces estaba interesante el proyecto porque sí les empezaron a hacer notar, o sea, pues que pues no era malo ciertas cosas o que no pensaran que porque era persona mayor estaba enferma o cosas así. Entonces, al periodo que trabajaron ellas, mencionaron que sí hubo como que algunos cambios de las ideas que mantenían al principio, porque les hacían como que una encuesta al principio de qué piensas de la persona mayor o algo así. Entonces mencionaban como que estaba enfermo, lo dibujaban con un bastón y todo eso, ¿no? Que es uno de los estereotipos más marcados, que todos los miran como que con un bastón. Y pues ya al final les hicieron otra encuesta y ya se miraba como que habían disminuido los estereotipos. Definitivamente cambia la perspectiva cuando tú expones a la gente a esta población. Y digo, les tocó hacerlo conmigo cuando hicimos las intervenciones intergeneracionales. O sea, cómo la gente cambia, cómo la gente les ves neta que les brillan los ojos diferente cuando ven que una persona está haciendo algo que ellos consideraban que no podían y que están trabajando al parejo con un joven, con un adulto joven o a lo mejor hasta con un niño. O sea, es súper importante el mantener este tipo de situaciones en donde pueda existir convivencia entre jóvenes y mayores. No se trata de que agarres a todos los niños y los pongas en un corral y no los vean porque les hace daño. O viceversa, ¿no? Que agarres a todas las personas mayores y las metas en un centro de día o en una estancia permanente, como los llamaban anteriormente los asilos. No se trata que los metas aquí para tenerlos cuidados. O sea, creo que en una sociedad que realmente fuera funcional, las personas mayores seguirían estando o sea, muy, muy, muy comprometidas y muy metidas en lo que sería la enseñanza, los valores y incluso hasta la crianza, ¿no? De las nuevas generaciones que vienen llegando, porque si bien este tipo de cosas nos ayuda mucho y nos da mucha información, lo que se necesita es escucharlo como de la gente que lo vivió, de la gente que ya lo ha experimentado, y también así podrías quitarte, creo que muchas ideas que vienen directamente de la gente y que a veces, pues, como ya lo venimos diciendo, pues no son muy correctas, que digamos. Sí, yo creo que si nos pusiéramos a hablar con todas las personas mayores que hay, las historias que tienen, te sorprenderías. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo, levantando, ¿cómo se llama? Trabajo de campo para lo de mi tesis, pues eran preguntas nada más de sí, estoy de acuerdo, medio de acuerdo y muy de acuerdo, algo así. Entonces, pues hay algunas personas mayores que son en extremo platicadoras. Entonces, había una persona mayor que me contó tenía como 70 años y la señora es parte de una banda de rock aquí de Juárez. Y es súper rockera y es católica y súper rockera, se viste de negro, pues se pinta las uñas negras con su pelo largo, toca la batería. Sí, toca la batería. Entonces ella tuvo una historia muy, muy trágica sobre un fallecimiento que tuvo en su familia, pues, le mataron a su hijo, ¿no? Lamentablemente ella cuenta cómo ella vio cómo pasaba eso y cómo tuvo un cambio de vida y cómo se hizo fuerte a través de... Y fue gracioso porque no fue a través de la religión, de la iglesia. Ella se agarró solamente, ya no voy a la iglesia, no quiero ir con los hipócritas estos aquí, yo me agarro nada más de mi creencia, de lo que yo creo, y de ahí yo me voy a hacer fuerte. Wow. A partir de una situación que es que mucha gente tarda muchísimo en superar, y esa señora tuvo una fuerza y
Y es son unas historias que te sorprenden. Podrías hacer películas de cada Sí. persona. O sea, Fácil. y más en un lugar como lo es Ciudad Juárez, ¿no? Que pues, te puedes encontrar gente de todos lados de México y pues, de otras partes del planeta, ¿no? O sea, es un punto fronterizo muy importante dentro de lo que es México. Y es bien divertido ver así Juárez como un caso clínico porque te das cuenta que aquí o te enseñas, pero tienes que estar en contacto con la gente. O sea, de alguna manera tienes que estar en contacto con la gente y lo que te encuentras cuando empiezas a entablar comunicación con la gente es que son de Veracruz, que son de Tijuana, que son de Guadalajara, que son del sur, muy al sur, que ni siquiera son mexicanos. Entonces, sí tiene que ver mucho como el nivel de interacción que se puede llegar a generar dentro de este contexto que es Ciudad Juárez. Otra vez contexto. Shot. Entonces, sí, y eso es hablar como de la población en general. Ahora, agárrate personas mayores que se hayan ido de braceros, personas mayores que hayan estado trabajando aquí, que hayan visto cómo fue el desarrollo de Ciudad Juárez, o sea, de verdad te truena la cabeza de todas las cosas que ha vivido la gente y de todo el conocimiento que puede mantener una sola persona. Y nosotros todavía seguimos con el estereotipo de que no sirven. Qué bárbaros de veras. Y bueno, quiero poner, bueno, se me hace interesante, hay muchas cosas que podemos hablar de estereotipos, pero alguna de las cosas sobre prejuicios, estereotipos y sobre lo que traemos arraigados nosotros, me gustaría hablar sobre lo que es el lenguaje correcto. Va. Se me viene a la mente ahorita sobre qué piensan ustedes, o sea, les lanzo la pregunta sobre el lenguaje correcto. Yo por mi parte sí soy partidario del lenguaje correcto, de decir un término correctamente. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, cuando estaba yendo a clases de lengua de señas, ellos decían, es que no nos digan sordomudos porque no somos mudos. O sea, no podemos escuchar, pero todavía tenemos voz, tenemos cuerdas vocales y o sea, por medio de terapia del lenguaje podemos hablar. El término sordomudo es incorrecto, puedes decirnos simplemente sordos o personas con discapacidad auditiva. Entonces, cuando tú le dices a la gente, es que el término correcto es adulto mayor o persona mayor o persona con discapacidad auditiva, como que la gente dice, no, pues qué güey, pues qué, o sea, ¿cómo lo voy a decir así? Porque piensan que nada más es una forma de decir algo, de referirte a alguien, pero yo creo que sí cambia mucho la forma en la que se siente la otra persona. Simplemente no yéndonos lejos, bueno, una situación personal, cuando mi abuelita tuvo una fractura de cadera, entonces yo varias veces me fui a quedar ahí, bueno, no varias veces, no tantas, ¿para qué les voy a mentir? Sí. Yo me quedé ahí con ella unas varias horas, llegaban los enfermeros, entonces una fractura de cadera pues obviamente no puedes ir al baño, entonces los enfermeros tienen que ir a pues atenderlos, ¿no? Y recuerdo que llegaban los enfermeros y cuando mi abuelita les decía algo les decían así como que, sí, mija, sí, madre. Mija. Y yo, cada vez que decía mija, uy, se me quedaban ganas de darle uno. Y yo, güey, tienes el nombre aquí arriba en la cama. Tienes el nombre ahí. En cualquier hospital tienen el nombre de la persona ahí. Lo puedes referirte a su nombre y simplemente preguntarle, oye, don Pedro, ¿cómo le gusta que le digan? Y Sí. ya. Y hay un apegamiento terapéutico, creo que mucho mejor, dependiendo de cómo le hables a la persona. Yo, por ejemplo, creo que sí tenemos que hacer como mucha divulgación, ¿no? de la terminología correcta, pero sí es muy difícil también cambiar muchas cosas. Por ejemplo, al inicio nosotros de la licenciatura, teníamos muy pegado muy metido el chip de no digas viejito, no digas viejito, porque pues el término viejo, o sea, es correcto, pero la manera en la que se usa para decir viejito, o sea, con el diminutivo, y la manera en que se expresan, decir, mira ese viejito, o cosas así, o sea, es una intención negativa, peyorativa. Entonces, ahí eso es fundamentalmente lo que se quiere cambiar, y por eso se cambia al uso de persona mayor. Y fíjense, y no me van a dejar mentir estos. Yo a mi papá le digo viejo. Oye viejo, ¿cómo estás? Y él sabe que yo no se lo digo como para insultarlo. Es una persona mayor,
es mi viejo, yo le digo a mi viejo como yo quiera, él lo entiende y sabe que se lo digo con el aprecio y el respeto que le tengo. Y cuando llego a clase con estos y les empiezo a decir, no, y hablé con mi viejo, y todos se quedan así, es que son personas mayores. Sí, pero yo a mi viejo le digo viejo, o sea, y les expliqué mis razones, ¿no? De cómo desde con mi abuelo, pues eran mis viejos. Y yo no lo entendía como con este sentido peyorativo o para denostarlos o para ofenderlos. Simple y sencillamente es una manera de decirlos. Pero gracias a lo que comenta ahorita Gonzalo, sí creo que es importante tener en cuenta que ahorita siendo tan no, y no es que seamos delicados, que es la palabra que tengo en la cabeza, no es que seamos delicados, sino es que tenemos que entender que hay un lenguaje adecuado que se tiene que manejar y y también hacerles entender a las personas que se tiene que dirigir, que nos tenemos que dirigir así, ¿no? Que nos tenemos que dirigir a las personas de manera adecuada. Tenemos culturalmente un problema, que sería ¿cuál? El hecho de que yo le diga viejo a Cristian o que le diga viejo a Gonzalo con otra palabrita, estoy tratando o sería como un intento de ofendernos. Y se entiende la palabra viejo como algo que se dice para ofender. Cuando realmente, o sea, creo que nadie se ha ofendido hasta ahorita si te dicen joven. Bueno, ya en estos tiempos ya modernos, ya que te digan, oye, chavo, no me digas chavo. O sea, sí hay palabras, ¿no? Que cuando manejamos con el lenguaje les podemos dar como esa jiribilla o esa connotación, ya sea como para agradar o para ofender. Y puede ser cualquier palabra, ¿no? O sea, podemos decir, piensen en un burrito y piensen en todas las connotaciones que tiene un burrito. Desde un animal, una persona que es tonta, una persona que no entiende, y otras cosas más. Y otras cosas más. Ustedes imagínense lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, a la hora de hablar de una persona mayor, sí tenemos que dirigirnos con respeto. Y como lo comenta bien Gonzalo, cuando hablamos de alguien que no conocemos, creo que el mínimo respeto que podemos tener por esa persona cuando nos queremos dirigir a él es preguntarle su nombre. Antes de ponerle doña, seño, ceñito, madre, mija, no. O sea, es fácil, es muy fácil utilizar este tipo de palabras, pero creo que, insisto, lo mínimo que podemos hacer es preguntar el nombre. A lo mejor te va a decir, sí, me llamo Pedro, pero me gusta que me digan lo que quieran. El guaraches. Ya, güey. Entonces, aquí el asunto es de que generes esa empatía o tengas ese contacto con la gente, ¿no? Y puedes manejar lenguaje muy propio y muy correcto. Para lo mejor a la persona le gusta que le digan el tata, no sé. Entonces, aquí es como cuando cuando estamos hablando, nos estamos refiriendo de lo que tiene que ver con la nomenclatura, cómo decirles, cómo llamarlos y seguir como cuidando el no caer en el estereotipo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente eso, pedir nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? Se acabó. Así de fácil. Quitarnos la idea de que son extraterrestres y no podemos comunicarnos con ellos. Son humanos. También otro tema interesante, aparte de lo del lenguaje correcto, es pues ya volviendo a los estereotipos sobre lo que es los sentimientos de la persona mayor, o por decirse como lo amoroso, ¿no? A lo mejor lo sexual, todo ese paradigma que se tiene sobre que la persona mayor tal vez, que el hecho de ser persona mayor, como que mucha gente piensa que ya no puede tener pareja, ya no puede tener sexo, no puede pensar en cosas de ese tipo, por el hecho de que ya sea una persona mayor, ¿no? Como que la gente lo ve como... Pero fíjense chicos que aquí caemos en dos vertientes, ¿no? En el viejo frígido y en el viejo rabo verde. O sea, de las dos, nos podemos ir a los dos extremos. Sí, en la persona mayor que ya no le interesa absolutamente su vida sexual, que ya no está interesado ni en el erotismo, ni en ninguna de estas situaciones,
y por el otro lado, la persona mayor que solamente es lo único que trae en la cabeza, ¿no? O sea, el que nomás está viendo cómo abusar, cómo pasarse de lanza, cómo agarrar. Y son dos perspectivas sumamente como exageradas o extremistas y no nos damos cuenta que en el medio hay muchísimos grises y muchísimas personas que aunque sigan siendo mayores, aunque sean ya mayores, personas mayores, siguen ejerciendo su vida sexual, siguen jugando sus roles de amantes, de maridos, de esposas, no lo sé, o sea, yo creo que sí está muy viciada esa situación de la categorización o más bien la sexualización de una persona y se deja solamente como en el contexto de la gente joven. Y pues no es tanto así, o sea, pónganse a pensar en Matusalén, todavía sabe que tantos años seguía teniendo hijos. Pero, o sea, hablando muy en lo que tiene que ver con lo que vivimos todos los días, hay dos maneras de verlo, creo yo. La primera sería como el respetar la idea que se puede haber tenido o que se tenga en las personas respecto a su sexualidad, porque evidentemente no los puedes poner, ándele, sí, vaya y acuéstese con fulano o siga estando ahí con su esposa. A lo mejor ya tienen una idea, un constructo mental en donde ya no es algo que se antoje, que funcione. Lo importante es que no sea algo que sea impuesto, o sea, ¿a qué me refiero con esto? A que no sea una creencia que la sociedad te está diciendo de que no, es que como tú ya No tienes debes de nietos, ya se te acabó el 20, ¿no? Sino más bien que si estás en pleno uso de tus funciones, y hablando específicamente de caso y caso, que todavía sigas teniendo erección o que todavía sigas teniendo lubricación y tengas antojo, dale. Y si no tienes erección, hay opciones. Si no tienes lubricación, hay opciones. O sea, aquí el asunto es de que la gente siga viviendo su vida de la manera que quiera y no por una edad o un número los empecemos a limitar. Eso es lo que está gacho. ¿Sí? Sí, pues que hay mucho en las imposiciones, ¿no? Por los mismos estereotipos. Pero pues sí hay mucha gente, comentaba también un compañero que tenía unos vecinos, ¿no? Que ellos, pues, o sea, era su sexualidad y su intimidad, o sea, son libres pues, de seguir haciéndolo si ellos lo quieren. Uh-huh. Y creo que ahí entra mucho el contexto familiar, ¿no? De que, no sé, como que las personas mayores sienten que van a perder el respeto de sus hijos o de sus nietos por el hecho de que sigan, por ejemplo, si a alguna persona mayor mujer se le murió su esposo, ¿no? Y ya pasaron muchísimos más años y de repente conoce a un señor en un restaurante, en un café, no sé, y pues vuelve a tener sentimientos de que le gusta, de que se vuelve a enamorar y que a lo mejor ella quiere seguir teniendo intimidad porque todavía tiene ese líbido, ¿no? Uh-huh. Pero como que hay una... No, porque qué van a pensar mis hijos. Y también los hijos como que tienen ahí como que... No es que mi mamá ya no puede andar con nadie porque pues no. Tiene que respetar a mi papá. Y es una idea súper egoísta. O sea, Sí. si lo pones así, como estás mencionando, es súper egoísta el estar pensando de que, no, es que cómo mi mamá va a estar haciendo ese tipo de cosas. Les pregunto a ustedes, ¿podrían ustedes imaginarse a sus padres en cierto tipo de actividades, hablando de tener relaciones? Sí. Son personas, les puedo preguntar a ustedes que nos están viendo, ¿ustedes serían capaces de imaginarse a sus abuelos o a sus papás teniendo relaciones? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero gracias a eso ustedes están aquí. Entonces, lo importante aquí, gente que nos está viendo y chicos, es que seamos súper conscientes de que yo no voy a determinar el comportamiento del otro. Y si yo pienso de determinada manera y así quiero seguirle y no quiero como que ver otras opciones, está bien, nada más no trates de imponer lo que tú quieres vivir o lo que tú quieres pensar, no se lo trates de imponer a los demás. Es súper importante tener en cuenta la libertad, pero en los dos lados. O sea, yo puedo pensar a lo mejor que una persona de 70 años tiene que estar en un asilo, ok, pero también la persona de 70 años tiene la misma libertad de decir, yo me quiero ir de viaje o no quiero estar en un asilo.
¿va? Entonces, creo que ya así como que dándole, redondeando el tema de los estereotipos o de lo que nosotros podemos pensar respecto a las personas mayores, sí tiene que ver mucho, y volviendo casi al principio del programa, de lo que nosotros hemos vivido con nuestros viejos, cómo hemos experimentado el contexto, es el último, con las personas mayores con las que nos hemos relacionado, nuestros abuelos, nuestros vecinos, no sé, a lo mejor el chofer de la ruta que ya nos ubica, ¿no? Cómo es que nosotros los hemos concebido y cómo es que nosotros nos hemos creado una imagen de ellos. En la medida en que nosotros somos más permeables a convivir con las personas mayores, nos damos cuenta de que no son extraterrestres, no se les cayó ni les salió nada aparte y siguen siendo personas con quien podemos tener interacción. En ese sentido los vamos a seguir manteniendo como dentro del concepto funcional que podría tener cualquier persona dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, sí creo que el estereotipo afecta muchísimo, pero en la medida en la que nosotros lo estamos ejecutando y lo seguimos como... alimentando. Sí, lo seguimos alimentando para que siga creciendo la bolita, ¿no? Y ya nada más para cerrar o para terminar de hablar, sí me gustaría que se entendiera una situación muy, muy puntual. Una mentira generalizada no se vuelve en una verdad absoluta, ¿sí? Y el hecho de que nosotros tres pensemos algo, no sé, que el cielo es morado y que convenzamos nosotros tres a otros tres cada quien, no significa que eso sea verdad. Es una idea parcial o una idea que tendrá algún sentido o alguna necesidad que cubrir, pero creo que cada quien es capaz de hacer un análisis de los fenómenos que está viendo alrededor y creo que sí sería importante que este tipo de charlas, este tipo de exposiciones de este tema llegaran a más personas para que se dieran cuenta que a lo mejor lo que yo he pensado toda mi vida no es lo real, lo adecuado, lo correcto y estar abiertos al diálogo, ¿no? A lo mejor tampoco tenemos la intención nosotros o creo que no es la intención de imponer una idea, sino más bien, o sea, dialogar, estar como peloteando una idea y llegar a la conclusión, ¿no? Llegar a la conclusión de que la persona mayor sigue siendo un ente importante dentro de la sociedad. Sí, a mí también comentando eso, con esto pues se trata de facilitar, ¿no? Mucha de la información que quizá pues nosotros porque cursamos la licenciatura sabemos muchas de esas cosas posiblemente y a lo mejor muchas personas pueden decir, yo no sabía que se tomaba de manera peyorativa el que le dijera viejito, que le dijera anciano o ciertas cosas. Entonces es poner sobre la mesa esa información y ya de igual manera pues cada quien tomará sus decisiones ya en base a lo que ellos crean, ¿no? Sí. Sí, claro, y bueno, no sé si quieren comentar algo más, hay una conclusión o algo, para cerrar pues, a mí lo que me gustaría decir es de que, pues hay muchísimos estereotipos, por ejemplo, como lo que estás ahorita, ¿no? El chango viejo no prende marrama nueva. Pues ya no pueden tener sexo. Todas las personas mayores están enfermos. Todas las personas mayores son renegones. O todas las personas mayores son como niños. Hay muchísimos. Y pues creo que ninguno de esos estereotipos que tendrán su base en por qué se empezó a tener esa idea. Sin embargo, como dice el profe Manuel, es una mentira generalizada a base de una base. Pues bueno, tiene una base que no tiene fundamento. Eso es. Entonces, hay que tener en cuenta de que todos esos estereotipos no están ligados a la vejez. No quiere decir que pasando los 60 años ya voy a pegarme a esos estereotipos y voy a ser tal cual como dicen, como pensamos todos, ¿no? Que tenemos todavía arraigados esos estereotipos. Y también me gustaría puntualizar que no hay que irnos al lado opuesto de ser casi gerontofílico, ¿no?
de ver una persona mayor y es que es una persona mayor, hay que tratarlo bien y hay que darle así. Ponerlo en un pedestal, así. Sí, de sí, que sí, no- o sea, un tótem así de sabiduría. sí, claro, tampoco. No. No, tampoco hay que caer en ese sentido. Yo creo que, como lo comentamos al principio, si quieres tratar bien a una persona mayor, trátalo como tratarías a cualquier persona que conozcas. Sí. Tampoco tienes que irte al extremo como dice el profe, ¿no? Ponerlo en un pedestal, de endiosarlo, de decir, oye, una persona mayor, es que ayúdalo, hazle algo. Pues tampoco, o sea, no se trata de eso. Y es que también, y es bien importante esto que mencionas, ¿no, Gonzalo? Porque también va a haber personas que, aunque tú veas que están batallando, no necesitan tu ayuda. Y una cosa es que tengas como la vocación de servicio, y otra cosa es que te estés deshaciendo porque necesitas sentirte útil tú, o necesitas que te vean como indispensable. Entonces, sí es como complicado ese balance, pero creo que no hay que tener como la inclinación a algo o tan radical. O sea, no es que los metamos en una burbuja o que los enmiquemos para que no les den ni el aire, y tampoco se trata de que los tengamos encerrados sin que nadie los pele, ¿no? O sea, pensar que son personas que siguen siendo personas con necesidades, con sueños, con anhelos, con muchas cosas en sí, como lo es una persona de 20 años, un niño de 10 años o una persona de 35, o sea, lo que sea, seguimos siendo seres humanos. El asunto es de que cuando solamente necesitamos tener en consideración de que en algunas ocasiones puede que haya necesidades adicionales, que se está enfermo, que también un joven puede estar enfermo, que necesita que le ayudes a subir a algún lado, que a un niño o un joven también lo podrás ayudar a subir. Hay que ser como conscientes, ¿no? Hay que ser conscientes de las necesidades que tenemos todos en la sociedad en general. Un niño tiene necesidades específicas, un joven también, una persona mayor también. Entonces, no encasillarnos ni quedarnos como en la idea radical de que no los dejes hacer nada, tú ayúdalos. O ya es alguien que no tiene facultades suficientes para valerse por sí mismo. No es cierto, o sea, no podemos ser, dicen también, que no te quedes ni muy muy ni tan. O sea, es importante que analices cualquier situación en la que estás relacionándote con una persona mayor. Y digo, es lo que hacemos todos como en automático. Pero como con las personas mayores como que nos da medio cosita, como que medio nos da miedo decir, hacer, porque no se vaya a enojar, no te vaya a decir algo. Digo, volviendo a lo que les estoy mencionando, eso haces con toda la gente con la que te relacionas. Conoces a una chica, conoces a un chico y piensas, y si le digo esto se enojará, y si le digo esto también se molestará, o qué pasaría si. Digo, lo tenemos en automático, solamente que cuando nos enfrentamos a una persona mayor tenemos como este pensamiento de que me van a regañar, no le va a gustar lo que le diga, se va a enojar, y está relacionado a los estereotipos que tenemos, está relacionado a las imágenes mentales que tenemos, que tienen relación con el grupo etario de las personas mayores. Entonces, de verdad, si alguna de las personas que nos está viendo no ha tenido la fortuna o la oportunidad de convivir con una persona mayor por X o Y, lo que sea, de verdad, el día que tengan la oportunidad de estar entablando una relación, una conversación, un trabajo, no sé, o sea, simplemente que se sienten a platicar con ellos, se van a dar cuenta que es delicioso platicar con esa gente. Es muy interesante, y así como decía Gonzalo, el hecho de que te puedan platicar una historia, el hecho de que te puedan dar detalles que ellos se fijaron y a lo mejor solamente para ellos fue relevante, es bien interesante de experimentar. Pues sí se los recomiendo ampliamente. Y que si se quiere pues ayudar, ¿no?, a una persona mayor, no tiene nada absolutamente de malo, pero hay que preguntárselo, no dar por hecho que
que necesita que yo vaya y le ayude y le levante las bolsas. O sea, si la persona necesita ayuda, gusta que le ayude, si es un sí, pues entonces sí, ¿no? Pero no dar por hecho que necesita de tu ayuda. O igual, pues si eres una persona mayor o también si necesitas ayuda, pues puedes pedirla. No, la gente que está a tu alrededor no sabemos si en realidad necesitas ayuda, porque a lo mejor la persona mayor piensa que de hecho ya te tienen que ayudar por el hecho de que verte que a lo mejor estás batallando un poco o algo. Pues siéntate con la libertad de pedir ayuda si la necesitan. Claro. Y es otra parte como que podemos tener en cuenta, que es complemento de la interacción, que será la comunicación. O sea, en la medida en que yo sea capaz de pedir ayuda es en la medida en que la voy a recibir. Así de fácil. O sea, no podemos pensar, no podemos seguir en la idea de que nos leen la mente. Y así como lo menciona Gonzalo, se vale pedir ayuda, y también se vale, es un asunto de sentido común. O sea, tú puedes andar en el súper y si ves que alguien está batallando, pregunta: oiga, le echo en la mano. Ay, sí, bueno, ahí vas. Y ya. Si te dicen no, perfecto, pues siga batallando. O sea, también tú también no puedes como imponer nada a nadie. O sea, una idea, un servicio, una ayuda, un apoyo, no puedes ponerle a la fuerza, ¿verdad? Y pues, no sé, ¿qué más quieren tocar? ¿Algo más que comentar? Pues yo creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes que me vinieron a visitar. Fue un placer tenerlo aquí, estuvo muy amena la plática, se hizo muy corta, se me pasó rápido. Sí. Bueno, pues si quieren seguirnos ahí en Facebook, estamos como Sura Ocherami Gerontología, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en no sé cuántos más haya. Estamos como Más Abel y Hablo por Viejo. Y pues estén pendientes, ahí vamos a estar subiendo la segunda parte estuvimos hablando de muerte el capítulo pasado. Bueno, nos pusimos medio filosóficos. ¿Por qué no me invitaron? Ya sé. Pues es que no pudo, creo que la Bueno, ok. Pero ahí cuando quiera ser invitado nuevo, pues de volada. Sí, cuando gusten, chicos, aquí estamos. Ok, entonces pues sería todo, espero les haya gustado. Nosotros somos Suro Cheremi y recuerden que estamos envejeciendo juntos.